Bueno, ¿qué es el autómata programable? Sería lo primero. Nosotros realmente lo que vamos a ver, más que un autómata programable, lo llaman muchas veces los fabricantes un relé programable. ¿Vale? Como un primer escalón en automatización de tipo programado y luego tendríamos el escalón ya por encima estarían los autómatas programables o los PLCs. Pero bueno, hay gente que lo llama autómata, lo que vamos a ver, gente que no. Luego yo os puedo dar una idea de las diferencias que yo creo que hay entre uno y otro, pero bueno, más o menos podríamos considerar que son lo mismo. Bueno, hasta ahora en lo que vimos, hemos visto lo que es el circuito de fuerza, los motores, todos los cables que alimentan el motor, las protecciones que llevan los motores, todo ese tipo de aparamenta que lleva gran cantidad de corriente y que maneja los receptores de la instalación, es lo que llamamos fuerza. Eso no cambia, por el hecho de programar, la fuerza sigue siendo la fuerza. Ahí no hay nada que hacer. Si queremos llevar potencia a un motor, necesitamos un cableado que soporte esa intensidad, necesitamos un contactor que pueda soportar la sobreintensidad en el arranque del motor, con ciertas características, todo eso es igual. Luego en el mando, en la parte de mando, hemos estado viendo la lógica cableada, es decir, utilizamos relés, temporizadores y mediante las conexiones eléctricas que hacemos entre sus contactos, yo consigo que el circuito funcione de una determinada manera, con una determinada lógica. Por ejemplo, en la práctica última que habíamos planteado, la de la amasadora, la lógica de funcionamiento es que está un determinado tiempo girando en un sentido, luego invierte el sentido de giro y está otro tiempo en el sentido contrario y se para sola. ¿Vale? Esa secuencia de funcionamiento, esa lógica, lo hacemos con conexiones cableadas. Lo que pasamos a ver ahora es lo que llamamos lógica programada. La lógica programada es cuando utilizamos un dispositivo electrónico, lógicamente programable, que es el que le va a decir al circuito de fuerza cómo tiene que funcionar. Es donde va a estar la lógica del mando. ¿Vale? Y aquí es donde entran los PLCs, ¿no? Esto es la traducción de controlador lógico programable, lógicamente al revés porque viene de las siglas de inglés, Program Logic Controller, PLCs o autómata programable, que es como se suele llamar en castellano más habitualmente. Vale. Bueno, estos dispositivos, dentro de lo que es la lógica programada, no son los únicos. Aquí os pone en el gráfico ese alguno más, ¿no? Podemos utilizar lo que llamamos electrónica, con microcontroladores o microprocesadores. Podemos utilizar PCs con un sistema Windows, con un sistema Linux, sistema operativo Windows o Linux, para hacer un SCADA. Hoy en día también están integrados los ordenadores en la automatización. ¿Vale? Por ejemplo, Siemens tiene un SCADA que es el que se llama el WinCC, que funciona junto con los automatas de su marca y no deja de ser un programa en un ordenador, en un PC. Y ese programa me permite darle órdenes al autómata, recibir información del autómata. ¿Vale? Los autómatas se comunican también con electrónica. Puedo tener, por ejemplo, una automatización solamente con placas electrónicas. La manera típica de automatizar, por ejemplo, un portón de un garaje, con una placa que compras, ya que tiene la automatización metida dentro de un circuito electrónico, mediante, os iba a decir puertas lógicas, pero bueno, puertas lógicas en electrónica ya no se utilizan. Normalmente son microcontroladores donde se programan, ya sea en lenguaje ensamblador, en el lenguaje que sea, en C, que es lo más típico. Y esa tarjeta lleva unos relés incorporados, unos interfaces de entrada para las entradas de los finales de carrera y demás, y solo funciona como el portón. Digamos que ya está programado y lo único que sirve esa tarjeta es para controlar un portón, no sirve para nada más. Una tarjeta electrónica construida para una automatización específica. Nosotros el dispositivo que vamos a ver, los autómatas programables son genéricos. Yo puedo utilizar un autómata para un montón de aplicaciones distintas. Dependerá de cómo lo conecte por un lado y de cómo lo programe por otro. ¿Vale? También sería una división a hacer entre la lógica programada, los dispositivos genéricos y los dispositivos, digamos, para un fin particular. En este caso nosotros vamos a programar dispositivos genéricos. Bueno, en cuanto a la programación, tenemos una norma IEC que me indica cómo se programa. Principalmente hay dos programas, bueno, os he puesto aquí el nombre, pero este nombre es el de Siemens, ¿vale? No es el oficial. Este es el nombre que le da Siemens con sus iniciales en alemán. ¿Vale? COP sería el lenguaje de contactos
Es un lenguaje de programación similar a cómo hacemos esquemas con contactos, pero que se mete dentro de un programa. Y FUP son funciones lógicas, la AND, la OR, la NOT. Luego hay otros bloques que emulan circuitos electrónicos, como son las básculas RS, el reloj autoenclavador, los relés de impulsos. ¿Vale? La pinta que tienen los programas, por ejemplo, en contactos, el lenguaje COP es algo así. Si yo quiero hacer este funcionamiento, este sería un funcionamiento cableado, ¿no? Este sería, por ejemplo, imaginaos la típica marcha para realimentación. Vale. Esto en lenguaje de contactos es así. Y ahora os digo lo que es cada cosa. Tiene esta pinta. Bueno, esto a veces os lo ponen, lo suyo sería ponerlo, depende de la marca de autómatas, lo pone redondo, os lo pone como dos paréntesis. Esto sería, por ejemplo, una entrada y, por ejemplo, 0.0 y 0.1, Q 0.0, Q 0.0. Vale. Esto sería la pinta que tiene. ¿Qué lenguaje es este? ¿O qué, por qué está tan raro? Bueno, porque esto está en simbología de contactos americana. En la simbología de contactos americana, el contacto cerrado es así. El contacto abierto es así. Las bobinas de salida son así. Las bobinas son círculos en vez de rectángulos. Y fijaros que los esquemas, en vez de dibujarlos de arriba para abajo, los dibujan de izquierda a derecha. ¿Vale? En vez de ser un esquema vertical, es un esquema horizontal. Pero me está representando un circuito en contactos. De hecho, si cuando estéis por ahí trabajando, alguno que esté en mantenimiento, topa con un esquema de una máquina que venga de Estados Unidos, los esquemas del cableado van a estar con esa simbología. ¿Vale? Pues esto es de donde han tomado el lenguaje de contactos. Yo puedo meter este programa dentro del autómata y se va a comportar exactamente igual que el esquema cableado que ya sabemos hacer. ¿Vale? El lenguaje de puertas lógicas. Bueno, este lenguaje se llama también, Siemens lo llama en alemán como COP, en la norma lo llama ladder, ¿vale? Eso en inglés significa escalera, lenguaje ladder o escalera. Luego tengo el FUP, que es el de funciones lógicas, que bueno, esto ya lo conocéis, ¿no? Se utiliza normalmente la simbología europea. Eso sería una puerta, ¿qué? ¿Cuál es esa? Venga, que esto lo sabéis, que lo visteis con Jorge. Esto es una AND, esto es una OR. Luego tengo, no sé, esta por ejemplo, ¿cuál sería? Esta sería una SOR o exclusiva, ¿no? Luego tengo esta que sería una NOT. Luego tengo NAND, tengo por ejemplo la NAND o la NOR, para ponerla aquí al lado. Una NOR es igual, el símbolo, pero le mete aquí el círculo de la negación, ¿no? Esto sería una NOR. Luego tengo otros bloques lógicos que son, por ejemplo, este de aquí, el que llama relé autoenclavador. Este funciona exactamente igual que el marcha paro realimentación, que el relé autoalimentado. La marcha se la meto por el set, el paro se lo meto por el reset y ya tengo el funcionamiento de marcha paro con pulsaciones en un solo bloque. Vale, ese es el lenguaje que nosotros vamos a ver con el relé programable, vamos a ver el de puertas lógicas. Vale, el propio programa, si lo haces en puertas lógicas y no utilizaste ningún bloque que no sea compatible, te lo deja convertir a contactos, a este otro lenguaje. Al revés, no siempre. Bueno, ¿en qué va a consistir hacer una automatización con lógica cableada? Pues por una parte, resolver lo que es el cableado, sigo teniendo un cableado, aunque yo programe,
Las entradas tienen que estar conectadas al autómata, todos los pulsadores, los sensores y los contactores de los motores, todo lo que yo vaya a actuar sobre ello, tiene que estar en las salidas. Todo ese cableado hay que hacerlo y hay que planificarlo con antelación. Lo primero que yo hago es planificar el cableado. Y lo último que hago es programar. Una vez que ya tengo el cableado claro, hago el cableado y luego programo. Dentro de la programación también está lo que llamamos configuración. ¿Vale? A veces hay que hacer ciertas configuraciones con el hardware, con la electrónica, para adaptar las entradas a los valores que yo tengo y demás. Una cosa que hay que tener mucho cuidado con los autómatas, y está aquí con el signo este del... Cuando estoy con autómatas normalmente voy a tener tensiones de continua en muchas partes de los circuitos, y eso tengo que tener cuidado. Siempre que vaya a conectar, tengo que tener claro a qué valores de tensión funcionan las entradas del autómata, a qué valores de función funcionan las salidas, etcétera, etcétera. Muy típico trabajar con autómatas a 24 voltios de corriente continua. Es muy típico, para lo cual yo lo que necesito que es una fuente de alimentación. ¿Vale? Necesito una fuente de alimentación. Es típico también 12 voltios de corriente continua. Es típico también con autómatas, en muchas ocasiones, tener circuitos de mando a 12 o 24 en alterna. Tiene un transformador que me reduce la tensión de 230 de 400 a 24 voltios y manejar 24 en alterna. Hay que acostumbrarse. Luego en las salidas del autómata, la manera en la que el autómata me conecta los contactores suelen ser de dos tipos. Las salidas tengo salidas a transistor o salidas a relé. ¿Vale? Los relés en muchos casos pueden ser libres de potencial, pero no siempre. ¿Qué significaba libre de potencial? ¿Os acordáis? ¿Qué significa un relé libre de potencial? Cuando hablábamos de sensores, lo comentamos con los sensores. Una célula fotoeléctrica, por ejemplo, ¿puede tener la salida libre de potencial o no? Si es de 2 hilos, o un sensor inductivo, si es de 2 hilos, pues de 3 hilos, no va a ser libre de potencial. Si es a 4 hilos o a 5, puede ser libre de potencial. ¿Qué significa que sea libre de potencial? La salida. Uy, nadie se acuerda. Libre de potencial quiere decir que está aislado eléctricamente del circuito de alimentación del sensor. En este caso, está aislado eléctricamente del circuito de alimentación del autómata, con lo cual yo normalmente voy a poder meter la tensión que yo quiera en esa salida. Es decir, voy a poder controlar si es libre de potencial una salida a 24 voltios, una salida a 230 voltios, a 12. Yo lo que tengo al final es dos bornes. Por ejemplo, en el autómata que nosotros vamos a ver en el logo, tenéis dos bornes por salida que vienen numerados como 1 y 2. ¿Cómo sería físicamente? Dos tornillos, y os pone este símbolo dibujado, esta serigrafía sobre los tornillos, y aquí pone Q1. Yo lo que hago es meter por aquí, por ejemplo, 24 voltios de continua. Aquí conecto un contactor con bobina 24 de continua, que los hay. Bueno, si esto es corriente continua, el cableado sería en color azul, por la norma de seguridad de máquina. Vamos a ponerlo en color azul, para no generar confusiones aquí a más largo plazo. Aquí iría un cable azul, otro cable azul aquí, y el cable azul del negativo. Este sería el positivo y el negativo. Esto lo podría hacer, una conexión a 24 voltios en corriente continua, porque es libre de potencial, ¿eh? Porque es libre de potencial. En otra salida, por ejemplo, del mismo dispositivo, si tiene salidas libres de potencial, por ejemplo, en la salida que vamos a llamar Q2, yo puedo tener 230 voltios en corriente alterna y tener conectado aquí, por ejemplo, pues un contactor K2M que funciona a 230 voltios, su bobina. Esto sería la línea y el neutro. Como son libres de potencial, puedo hacer eso, puedo combinar tensiones. Mientras no mezcle, no junte el cable de continua con el de alterna, puedo tener eso de ahí. Él me separa ya los tornillos lo suficiente para que no haya problema entre la continua y la alterna.
¿vale? Eso es libre de potencial. Y luego, en cambio, tengo otros que tienen salida transistor. La salida transistor es que en la salida lo que tiene básicamente internamente es un transistor que es el que da paso de corriente a esta salida. Normalmente estos son de corriente continua, las salidas. Y aquí lo que hago es, a veces internamente ya sacan el mismo valor de alimentación o tengo que meter aquí los 24 voltios de continua y me salen aquí a la carga. Vale. Estos no tienen ninguna parte mecánica, es simplemente un transistor, que es un dispositivo electrónico, que deja pasar la corriente y la corta. Igual que un contacto, pero sin ninguna parte mecánica, de una manera 100% electrónica o eléctrica. ¿Vale? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene? Un relé, su contacto, como mucho puedo hacerlo funcionar a 10 hercios. Si lo estoy conectando y desconectando, lo máximo que llega a un relé son 10 veces por segundo, conectar y desconectar. No llegan en la realidad a tanto, ¿eh? En un segundo a lo mejor lo hacéis 5 o 6 veces. Mientras que un transistor, puedo hacerlo, depende del transistor que sea y del autómata que sea, pero puedo hacerlo conmutar a 10.000 veces por segundo. Podría tener señales de pulso muy rápidas, ¿vale? Que en automatización me sirven a veces para regular, por ejemplo, la velocidad de un motor o cosas así, ¿vale? Bueno, pensar entonces que vais a tener tensiones diferentes. Ya no tengo todo el circuito de mando a la misma tensión, sino que puedo tener combinaciones de alterna con continua. Hay que tener mucho cuidado donde se conecta para no mezclar, para no conectar una conexión con otra y hacer un corto o quemar el autómata y demás. ¿Vale? Los que nosotros vamos a utilizar son de 230, tanto en las entradas como en las salidas. Pero bueno, no quiere decir, ya os enseñaré que tenemos alguno de 24 voltios para que veáis la diferencia. Vale, esto es una idea general de lo que vamos a hacer con el autómata. Eso serían, os enseñé ahí lo que es el logo de Siemens. Aquí lo que tenéis en esta primera foto, este sería un autómata de gama más alta, una gama 300 probablemente o 400 de Siemens. Los autómatas que son de gama más alta, pues aparte de conectar entradas y salidas digitales, se les puede poner un montón de entradas y salidas analógicas que manejan ya valores de tensión o de corriente de manera continua a un rango. Pueden hacer cálculos matemáticos internamente. Hay procesos industriales donde me interesa hacer un cálculo, calcular algo. Por ejemplo, para el tema del seguidor solar ese que tenemos bloqueado el proyecto de centro, va a ser con un microcontrolador, pero bueno, podríamos hacerlo con un autómata. Lo que hacemos es un cálculo de la posición del Sol en cualquier hora del día, teniendo las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Y teniendo la hora del día y la fecha, podemos calcular en qué posición está el Sol. Y eso lo hace el dispositivo. En vez de tener un detector de dónde está el Sol por luz, el dispositivo directamente lo calcula. Orientando directamente el panel, orientándolo bien al sur, en la hora, digamos, del mediodía solar, luego ya lo tienes haciendo que se mueva, puedes hacerlo moverse a la posición que el Sol tiene en cualquier momento. Eso se hace mediante cálculos matemáticos, que un logo de esos, un relé programable no puede hacer, pero un autómata sí. Es una de las diferencias que hay entre los dos. ¿Vale? Al final es funcionalidad. Un autómata me permite más funcionalidad que un relé programable, aunque la funcionalidad que tiene un relé programable hoy en día es brutal, ¿eh? Bueno, aquí tenéis también alguna foto de diferentes gamas, ¿no? Dentro de la marca Siemens. Se corresponden un poco con gamas que hay en otros fabricantes, ¿eh? Es decir, todos más o menos dividen el producto en esas gamas. Sería esto de aquí que se llama en muchas marcas relé programable. La primera gama de entrada de los autómatas, que en Siemens es la 200, la antigua, 1200, la moderna, es lo que llaman microautómatas. Y luego tengo los autómatas programables o PLCs, que en Siemens son la 300, la 400 y hoy en día la 1500. Schneider tiene también unas gamas muy parecidas, habla de micro PLC, de relé programable. ABB tiene algunas también parecidas. Klöckner-Moller, por ejemplo, tiene también las mismas gamas. No distingue, me parece, entre el micro y el PLC, pero todas cubren más o menos las mismas necesidades, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre ellas también, aparte de esas que dijimos de capacidad de operar con analógica y de cálculos? El número de entradas y salidas que yo puedo poner. Estas gamas que son más altas suelen ser modulares. Bueno, todas son modulares, ¿eh?
Pero en estas, fijaros que ya incluso la CPU viene por separado de las entradas y salidas. De estos 3 bloques que hay aquí, este de aquí de la izquierda sería la CPU, y esto es un bloque de entradas-salidas, y este es otro bloque de entradas-salidas. Yo digamos que construyo el autómata a medida. En los micro PLCs y en los logos, en los relés programables, vienen ya con una serie de entradas y salidas, que son estos tornillos de aquí incorporados, y le puedo ir añadiendo más módulos de entradas y salidas. En el logo veremos que la capacidad es muy pequeña, 24 entradas, 16 salidas máximo, ampliando. Mientras que en el S7200 me permite hasta 128. Trae aquí unas salidas, que están arriba y unas entradas abajo incorporadas. Mientras que este de aquí, ahí puedo poner muchísimas más. No recuerdo ahora el número, depende de sea la gama 300-400, pero muchas más de 128. Bueno, ¿qué tengo que saber yo como técnico de instalaciones electrotécnicas de grado medio en autómatas? Probablemente en vuestra vida laboral real no vais a programarlos. Sí puede ser el caso que necesitéis para mantenimiento recibir un programa, sacar un programa del autómata, leer algún dato dentro del programa, volver a volcar el programa nuevamente, cargarle el programa, cambiar parámetros, que eso es muy sencillo y a veces hay que cambiarlos, tiempos, por ejemplo, temporizaciones o cosas por el estilo. Y luego sí, muy importante, cablearlos, porque cablear sí que seguramente os tocará cablear. Entonces el cableado es la parte que tenemos que tener más presente en la cabeza, sobre todo esa precaución de fijarme en los valores de tensión, no mezclar alterna con continua, saber cómo se cablea una entrada, una salida, ¿vale? Luego el que se anime a grado superior, pues ahí ya en la programación se va a entrar de lleno, porque ya sí es un trabajo que el perfil de técnico de grado superior pues va a programar y va a hacer más cosas. Va a gestionar comunicaciones, por ejemplo. Luego todos estos dispositivos, aparte de funcionar con unas entradas y salidas, se pueden comunicar con otros autómatas formando lo que se llama una red. Industrialmente hay varias redes, está la red Profinet, que es con cable Ethernet, cable de Internet, vamos, con RJ45 de conexión. Está el Profibus, que es un bus de campo, también se utiliza para comunicar autómatas, suele funcionar como maestro-esclavo, una serie de autómatas que son esclavos de una CPU, digamos, central, que les da órdenes, intercambian datos, etcétera, etcétera. Y hay más, Está el ASI, el actuador sensor interface, que ese es para sensores. Bueno, todo eso en grado superior se desarrolla un poco más a fondo. Mirad la comparación que os hace el libro entre lo que sería la pinta de una instalación, una estrella triángulo, por ejemplo, con un relé programable, un autómata programable, a la pinta que tiene cableado. Cableado lo que hacíamos era todo este mogollón de aquí, tengo que poner los contactos, los temporizadores, etcétera, etcétera. Mientras que, si yo lo hago con un autómata, la fuerza sigue siendo la misma, no cambia, pero mirad ahora al mando lo que pasa con él. Le llevo a las entradas lo que son sensores o dispositivos de entrada. En este caso completé yo el esquema porque le falta el térmico, ¿no? El térmico siempre se mete como entrada, el contacto abierto al autómata, para decirle al programa que saltó el térmico. Le llevo alimentación. Bueno, el contacto del térmico corta toda la alimentación del autómata, pero esto no se debe de hacer, esto está mal, se debe de poner en las salidas. Normalmente lo que hago con el contacto cerrado es cortar las salidas, en este caso las de los contactores, ¿no? Podría incluso cortar solo la alimentación, bueno, en este caso no puedo porque no es libre de potencial, pero cortaría solo las que me interesan. Y luego, ¿qué? Las entradas, ¿no? La marcha y el paro. Todo aquí arriba sería lo que llamamos entradas. Y luego en la parte de abajo tengo las salidas. ¿Las salidas que pongo? Los contactores y las señalizaciones. Ya está. Esto me sirve para un estrella triángulo, pero yo cambiando el programa podría hacer este estrella triángulo que funcione como yo quiera. Puedo hacer, por ejemplo, que arranque en estrella triángulo, pero además que se pare a los 5 minutos, solo el motor. O si tengo inversión de giro, podría hacer que esté lo que hacíamos con la máquina amasadora, unos minutos girando en un sentido, otros minutos girando en otro. Y no tengo que tocar el cableado para nada. Lo hago todo cambiando el programa que meto aquí dentro de esa tarjeta electrónica, de ese automata. Vale. Mirad que la diferencia es, ya me da una de las ideas de las ventajas del autómata, que es que el cableado es más reducido. Y es siempre igual.
Entradas, sensores, pulsadores a las entradas, contactores, electroválvulas, señalizaciones a las salidas. Y está siempre lo mismo. Siempre igual. Y cambia el programa, que es lo que me cambia el funcionamiento. Bueno, temas sobre el cableado entradas-salidas. Las entradas. De manera normalizada se denominan por la letra I. ¿La I de qué? La input, ¿no? Como siempre el inglés en las normas manda. Salidas. Por la letra Q. Esta letra Q es una letra Q que quiere ser una O de output. Digo quiere ser una O porque le utilizan una letra Q para no confundir con el 0. ¿Vale? Entonces, como la O y el 0 se confunden, se utiliza la letra Q, que es como la O, pero con el rabín, y así ya no la confundimos. Bueno, luego dependiendo del autómata, a esto se le añade normalmente un número, ¿no? Por ejemplo, en el que nosotros vamos a ver, las entradas son I1, I2, I3, así hasta I8, si tenemos solo la CPU. Y las salidas, pues lo mismo, ¿no? Q1, Q2, Q3 y Q4, si solo tenemos la CPU. Luego, en otros autómatas de gama ya más alta, lo que llamaríamos micro PLC o PLC, tenemos que normalmente van de esta manera, van distintas, que es lo que dice la norma. La I, el símbolo del tanto por ciento que indica que es direccionamiento, que es una posición de memoria de una entrada o una salida, y van de este tipo. Tengo la 0.0, la entrada siguiente sería la 0.1, así hasta la 0.7. Y luego ya vendría la 1.0. Bueno, muchas veces vais a ver el 0 así, como el símbolo del diámetro, ¿no? También para distinguir de la letra O. Así iría hasta la I 1.7. Es decir, es una nomenclatura de que lo que me está dando es un byte, ¿no? De entrada. ¿Visteis esto con Jorge? El tema de los bytes. No. La información cuando estamos en electrónica digital se organiza en lo que llamamos bits. Un bit es una memoria, una posición que puede tomar dos valores, 0 o 1. ¿Vale? Normalmente en la electrónica, físicamente, ¿qué es ese 0,1? Es un transistor que está dentro de un circuito integrado y ese transistor, bueno, no es solo uno, son dos, conectados de tal manera que son capaces de memorizar un valor 0 y un valor 1. Si yo le almaceno un valor 1 mediante un impulso eléctrico, esa salida del integrado se queda valor 1 permanentemente hasta que yo le doy una señal para que se ponga 0. Es decir, es una memoria al final, ¿no? Las memorias se organizan en grupos de 8 bits, que es lo que llamamos el byte. ¿Vale? Con la letra Y, byte. El byte serían 8 de esas posiciones. Normalmente se dibuja así como si fuese un casillero, ¿no? Vale. Estos bytes van desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si es un byte, por ejemplo, que hace referencia a las entradas del autómata, llevaría la letra I. Imaginaos que es el byte 0. Eso se nombra así en los autómatas. Y B0 sería el byte 0. Y dentro de ese byte 0 yo tengo, por ejemplo, este de aquí, que sería el bit 0.4. ¿Vale? Que si contáis desde aquí, sería el que tiene el quinto lugar, ¿no? El 0.4. No empieza en el 0.0, iría así hasta el 0.7. El siguiente byte de la memoria de las entradas, porque bueno, el autómata almacena en una memoria electrónica los valores que están leyendo de tensión en las entradas, ¿no? Es como trabaja. El siguiente, ¿cuál sería? El 1, ¿no? Aquí tendría desde el 0, lo mismo, hasta el 7. Si selecciono este de aquí, este sería el 0 punto, perdón, el 1 punto, porque es el 1. Este sería el 7, el 6, el 5, ¿no? El 1.5.
Imagináis que es el casillero de este típico de los hoteles que vienen por plantas. Un hotel tenéis la planta 1, será la habitación 11 o 101, la 102, la 103, etcétera, ¿no? La primera cifra os indica la planta y las otras dos os indican la habitación dentro de la planta. Aquí es algo parecido. El número de byte del primero os indica la planta, el byte, y el segundo que hay detrás del punto os indica dentro de ese byte qué casilla, ¿no? Es decir, qué habitación dentro de la planta del hotel, por así decirlo. No sé si esa analogía a lo mejor os ayuda. ¿Vale? Bueno, en el que vamos a ver nosotros lo tenemos más fácil porque van en orden, desde la 1 en adelante, todas las que tengan. ¿Vale? Eso es la manera que se llaman. Con las salidas es exactamente igual. Tendríamos en estos autómatas pues la Q0.0, la Q0.1, etcétera, etcétera. El tanto por ciento este es un símbolo que pone en la norma para indicar que es una posición de memoria, sin más, que estoy direccionando. Bueno, ¿qué pinta tiene los tornillos del que nosotros vamos a utilizar? Esas entradas y salidas de las que estamos hablando. Pues el modelo que nosotros vamos a utilizar tiene de ancho 72 milímetros, es decir, 4 módulos normalizados de carril DIN. Ocuparía como dos automáticos uno al lado de otro. ¿Vale? Es lo que tiene de ancho. Tiene 2 bornes de alimentación. Este es el modelo concretamente de 230 voltios. Fase y neutro en la parte de arriba a la izquierda. Luego aquí tiene las entradas. Y 1, y 2, y 3, y 4, un tornillo por entrada. Luego aquí separadas un poco tendría las otras 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y luego debajo tiene las salidas. Cableado es bastante sencillo. Con relés libres de potencial. El modelo que vamos a utilizar las tiene con relés libres de potencial y tiene 4 salidas en lo que es la CPU. Luego veremos cómo se pueden poner módulos de ampliación a la derecha, ir ampliando esas entradas-salidas. Esta es la Q1, la Q2, la Q3 y la Q4. ¿Cómo lo cableamos? Muy fácil. Voy a dibujar con colores de fase y neutro para aclararnos, ¿eh? Fase. Ahí a la alimentación, al borne SL. Neutro. Al borne N. Si lo instalamos, por ejemplo, en una vivienda o en un comercio para encender las luces o lo que sea, tengo que llevar los colores de fase y neutro de la instalación eléctrica, del reglamento, ¿no? Si es parte de una máquina y está dentro de una instalación industrial, iría con rojo porque es corriente alterna. Imaginaos que tengo, por ejemplo, no sé, aquí unos sensores. Pues voy a trabajar en un motor, pondría, por ejemplo, un pulsador de marcha. Voy a representar simbólicamente, ¿eh? Uno de paro. Y el contacto del térmico. S1, S2, F1. Pues nada, la alimentación de las entradas es llevarles la fase. Bueno, habría que poner ahí unas bornas, ¿no? De salida del cuadro. No voy a dibujar bornas ahora. Y luego la salida de cada uno de los sensores a la entrada correspondiente a la I1, a la I2 y a la I3. Es como se cablean las entradas. Siempre se hace de la misma manera. Si tengo más entradas, pues voy llenando, conectando a la 4, a la 5, todas las que tenga. Las salidas. Bueno, las salidas, si las voy a conectar también, por ejemplo, a 230, imaginaos que tenemos, por ejemplo, un contactor. K1M y una señalización. P1. Vamos a ponerle 2. P1 y P2. Bueno, lo que haría sería llevarle la fase. Si quiero conectarlo a 230, saco una conexión de la fase y alimento aquí. Y voy puenteando todas. Si todas van a la misma tensión, pues tengo que ir metiéndole la tensión a cada salida, porque las salidas son libres de potencial y de por sí no tienen ninguna tensión asignada, ¿no? Como tengo 3 cargas, pues 3 salidas ahí. ¿Vais siguiendo lo que voy haciendo? ¿Lo vais siguiendo? Si alguien se pierde, me lo dice.
Vale. Aquí, como tengo el contactor y tengo que protegerlo por el térmico, lo que se suele hacer es que el contacto cerrado del térmico se pone aquí directamente interrumpiendo la corriente del motor. Vale, eso es una medida de seguridad. El térmico sigo cableándolo en serie con la bobina del contactor con el contacto cerrado. Llevaría la fase de aquí arriba, ahí para alimentar. Y las señalizaciones pueden ir directas a cada salida, ¿no? Una ahí y la otra ahí. Y ahora les llevaría el neutro directo a las cargas. El neutro ahí, el neutro aquí y el neutro ahí. Cableado siempre se hace de esa misma manera, siempre de la misma manera. Si a lo mejor tengo una seta de seguridad que quiero poner el contacto cerrado por seguridad, lo puedo poner en serie también aquí. Lo que son los cableados de seguridad se hacen aparte del automata siempre. Ahora fijaros que yo esto, que se puede corresponder por ejemplo con el circuito de fuerza de marcha, paro, realimentación, yo puedo tener por ejemplo aquí un contactor, marcha, paro, realimentación no, con el arranque directo quiero decir. Este es el F1, este es el K1M, y aquí tengo el motor. Dependiendo del programa que yo meta aquí, puedo hacer funcionar como quiera. Puedo hacer que S1 sea la marcha, S2 sea el paro. Puedo hacer al revés, que el S2 sea el paro y S1 la marcha. Puedo hacer que funcione un tiempo y se pare. Puedo hacer que arranque todos los días a la misma hora, porque aquí puedo programar un reloj. Puedo hacer que arranque todos los días a la misma hora. Puedo hacer que funcione, por ejemplo, si le añado, no sé, un sensor aquí, pues es una ventilación, cuando detecte humos, que arranque el motor para ventilar. Con el mismo cableado puedo hacer lo que quiera internamente, sin tocar un cable. Es la ventaja de los sistemas cableados. Bueno, esto es lo primero con lo que vamos a trabajar, con los cableados del automata. Bueno, un primer ejemplo antes de seguir con otras cosas, por el tiempo que nos queda. Bueno, comentaremos el próximo de aquí más detalles constructivos, de los PLCs, esto es más teoría, pero para que veáis, si yo quiero hacer que esto funcione como una marcha para realimentación, ¿qué programa tendría que meter dentro del automata? Esto sería el cableado, ¿cuál sería el programa? Bueno, el programa sería el siguiente. Yo puedo decir, lo que se hace primero siempre es una tabla de entradas-salidas, ¿no? Decidir qué es cada cosa. Bueno, en la I1 tengo conectado el S1, que va a ser el pulsador de marcha. En la I2 tengo conectado un pulsador S2, que va a ser el pulsador de paro. Y en la I3 tengo conectado el F1, que sería el térmico. Luego en las salidas tengo la Q1, sería el K1M, que sería el motor, la conexión del motor. P1 sería señalización de paro. Y P2 vamos a hacer que sea, por ejemplo, la señalización de marcha. Lo típico, ¿no? Marcha, paro, realimentación, primer circuito que hacemos siempre, con una señalización. Bueno, ¿qué programa tengo que meter? Esto hay una zona en el programa, ya os enseñaré que podemos meter una tabla y le digo al autómata para que luego cuando yo meta los bloques dentro del programa me salga el rótulo con lo que es, ¿no? Yo sepa que la entrada 1 es la marcha, la 2 es el paro. El programa que yo haría para que esto funcione así. Tengo un bloque dentro que funciona de esa manera, que es el que os decía antes, el relé autoenclavador o báscula RS. Meto una orden de marcha, que es S1, la entrada 1, y meto dos órdenes de paro. Para meter dos órdenes de paro, que cualquiera de ellas me pare, utilizo una puerta OR, ¿no? ¿Cómo funciona la puerta OR? ¿Alguien se acuerda? Una puerta OR de dos entradas. Cuando una de ellas es 1, la salida es 1. Si las dos son 1 también. Basta con tener un 1 en una entrada para que la salida ya se active.
Bueno, pues es lo que hago aquí, ¿no? Basta con que dé una orden de paro para que se pare. Es decir, va a parar tanto por el pulsador de paro, que sería el ISU 2, como por el térmico, que sería el ISU 3. Ya está, ya tengo el control del motor con ese programa. Yo le metería ese programa, que lo puedo hacer directamente en el relé, yo os enseñaré cómo se hace, con unas teclas que traen el frontal, o a través del ordenador. Lo hago en el ordenador, conecto un cable y le vuelco el programa por cable, que es lo que en la práctica se suele hacer, por comodidad y porque me permite antes simularlo y demás. Y ya estaría funcionando automáticamente ya con la marcha, con el S1 le daría marcha, con el S2 el paro, ya tendría el funcionamiento completo. Para las señalizaciones, muy fácil, ¿no? De aquí puedo ponerle que esto sea también la Q3, ¿no? La de marcha. Estas dos salidas activan también la señalización. Y para la otra señalización, si pongo aquí una puerta NOT, activo la señalización de paro, ¿no? Cuando no esté funcionando el motor, lo que está activado que es la Q2, que es la señal de parada. Y ya está, ya tengo todo el funcionamiento en el programa del circuito completo. Ahora estos próximos días vamos a ir viendo poco a poco todos los bloques para qué sirven y vamos a ir haciendo ejemplos. Esto simplemente es para que veáis el potencial que tiene, ¿no? Qué cosas se pueden hacer con el cacharro. Mirad, el programa. El software que nos da el fabricante en este caso para programar el relé. Bueno, empezamos aquí en propiedades. Aquí lo que hago es determinar cómo va a funcionar el aparato. Tengo varias opciones de configuración. Y una de las cosas que me permite, bueno, tengo que hacer primero un nuevo diagrama de funciones. O esquema de contactos, vamos a hacer el diagrama de funciones. Ahí ya me aparece como una hoja para dibujar, ¿no? Para hacer el esquema, lo que es el programa. Iría a archivo, propiedades. Parece que se me ha bloqueado el ordenador. Ahí está. Bueno, aquí le podría decir el modelo, ¿no? Tiene varios modelos del mismo fabricante. Normalmente te sale por defecto el último, el más nuevo. Te dice las funciones que tiene y demás. Aquí donde pone nombres de entradas y salidas es donde pongo yo, pondría esos letreros que os decía yo antes, ¿no? S1, marcha. S2, paro. F1, térmico. Y aquí en las salidas pues pondría, por ejemplo, K1M, motor. P1, paro. Y P2, marcha. Le doy a aceptar. Y ahora aquí en la parte de la izquierda tengo todas las funciones que yo puedo utilizar. Hay un mogollón de ellas, ¿eh? Veremos algunas, las más relevantes. Las entradas, tengo que meter las entradas. Tengo que meter las salidas, lo primero. ¿Vale? Y ahora es ir metiendo todos esos bloques, ¿no? Habíamos dicho que queríamos que funcionase como marcha paro, con un relé autoenclavador. Si voy abajo donde pone otros, hay una función que es relé autoenclavador. Lo meto ahí. ¿Veis? Es esa báscula RS con el set y el reset. Ese iba ahí, la marcha iba aquí. Aquí habíamos dicho que podíamos meter una puerta OR para hacer los dos paros distintos, ¿no? Tanto uno como otro. Meto la puerta OR, al reset, simplemente pinchando y arrastrando me va haciendo todas las conexiones. Y ahí el térmico. Luego, bueno, esto lo recolocamos, lo dejamos bonito. Y aquí tendría esto para las dos, para la parte de aquí. Para la asignación de marcha y el motor, esas dos tal cual. Y para la otra lo que le meto es una negación. Yo voy aquí arriba a las funciones lógicas. Tengo la última, la NOT. Le meto ahí una NOT. Esa conexión ahí, por ejemplo.
Le damos ahora al F3 del teclado, que es para simular, y me ponen colores rojo y azul, rojo si está conectado, azul si está desconectado. Si le doy a marcha, se queda conectado, ¿no? El motor girando. Le doy al paro, se para. Esto lo puedo poner como pulsadores también. Entonces, esto os lo voy a explicar con detalle. Simplemente estoy haciendo la demo, digamos. No, ¿el rojo dijiste que es? Rojo es conectado y azul desconectado. Aquí puedo poner para simular como si fuesen pulsadores, para no tener que conectar y desconectar con el ratón. Claro, es que esto está guay porque me permite depurar el programa antes de volcarlo y ya puedo probar en el ordenador si funciona o no y le doy una pulsación a marcha, se activa, una pulsación a paro se desactiva. Si dejo, por ejemplo, este como interruptor, imaginaos que salta el térmico. Salta el térmico y está saltado. Aunque yo le dé a marcha, aunque pulse ya marcha, no arranca, ¿no? Porque está el térmico disparado. Vale, por programa la verdad que se puede hacer lo que queráis. Pero bueno, en una primera aplicación, yo ahora conectaría, quito la simulación, conectaría con el cable el relé programable, le doy aquí a la flecha para abajo donde pone PC logo con una flecha y lo que hace es volcarle el programa y ya está, ya funciona. Primero lo cablearíamos, luego haríamos el programa, lo volcaríamos, instalación funcionando. Es un poco el proceso que vamos a seguir. Bueno, va a sonar el timbre ahora, mañana seguimos